En el primero pues nos presentamos, hablamos de la congregación, lo que se ha hecho y así sucesivamente, pero ahora vamos a empezar a entrar ya más en materia. Así es. Entonces, entonces ya sin... ¡Ay! ¡Yo no estaba grabando! ¡Ay, ay! Yo no estaba grabando. Ay, imagínese. Creo que Así el es. nervioso es el productor. Ya lo sabe, el productor está nervioso. No, que va, son cosas que suceden a veces, fallos técnicos. Pues saludos, la paz de Dios sea con ustedes. Sean los bienvenidos a todos a este nuevo capítulo, directamente desde la congregación llamada Iglesia La Tumba Está Vacía, ubicada en la ciudad de Montreal, Canadá. Estoy aquí, tengo el privilegio de estar acompañado de los hermanos de la pastora Delmis Mesa, del hermano Antonio Encarnación y de la hermana María Dolores Fonseca. En el episodio anterior, si lo han visto, si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo. Estuvimos presentando la congregación, qué se ha hecho, el ministerio y así sucesivamente, pero ya ahora vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con lo que se puede decir que sería, entre comillas, el verdadero cristianismo, porque se dicen muchas cosas. En el mundo hay personas que creen ciertos, quizá estereotipos, otras personas, por ejemplo, en mi caso, la semana pasada yo estaba hablando con un musulmán y ellos el concepto que tienen es de que el que acepta a Jesús o el que entra a lo que es el cristianismo ya automáticamente tiene un pase libre para hacer y deshacer. Y yo le dije, no es así. Hay cosas que sí uno puede hacer hasta un cierto punto, pero hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, uno de los ejemplos, el emborracharse, el alcohol. O sea, ellos en su religión, en su creencia, entienden, es prohibido. Yo le dije, nosotros no es prohibido, pero lo que sí es pecado es el embriagarse. Pero justamente de eso que se trata en este contenido, vamos a sacar las personas del error. Amén. Amén. Así que les voy a pasar la palabra a ustedes para que nos hablen de eso. Dios me le bendiga. Amén. Mi nombre es Antonio, como el varón le estaba explicando. Amén. El tema de hoy es un verdadero cristiano. ¿Qué es un verdadero cristiano hoy en día? Ustedes pueden exponer su pensamiento y también le vamos a hablar bíblicamente. Vamos a leer en Romano, en la Biblia Reina Valera. Vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a leer deberes cristianos. Amén. Y esta palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Yo digo, un verdadero cristiano es la persona que hace sacrificio, pone su cuerpo en sacrificio vivo. Una persona que se empeña en amar a su prójimo, que se empeña en hacer las cosas que a Dios le agradan. Porque una persona que se empeña en hacer cosas malas, Dios no va a ver eso de buena manera. Entonces la persona, en realidad un verdadero cristiano, es una persona que obedece la palabra, confía en la palabra, tiene fe y practica la fe. ¿Cómo se practica la fe? Cuando tú crees en una persona que tú no ves, pero nosotros creemos en Dios. ¿Me entiendes?
nosotros no lo podemos ver, pero sí podemos sentir que Él está con nosotros. Y esto no es tanto si podemos verlo o no podemos verlo, es la fe. Nosotros creemos que hay un Dios vivo y un Dios que es real. Esa es la parte que yo creo y el concepto que yo tengo. Aquí vamos a ver la opinión de nuestra pastora, las palabras de nuestra pastora, y vamos también a ver las palabras de mi esposa. La pastora. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, familiares que nos escuchan a través de esta red. ¿Verdad? Gracias, le damos a Dios por estar por segunda vez aquí en el auditorio de la Iglesia Cristiana. Amén. La tumba está vacía, acompañados de hermano Wildani, María Dolores, hermano Antonio. ¿Verdad? Estamos contentos porque a través de este medio podemos pues expresar el propósito de Dios en esta tierra, amén, que Jesús vino y poder explicar pues la palabra de Dios conforme a la necesidad de los oyentes, en lo que podamos, va con la ayuda del Espíritu Santo. Y se nos está hablando pues del verdadero cristianismo, ¿sí? Bueno, de hecho, la palabra cristiano, en el primer lugar que se dio el nombre de cristiano fue en Antioquía, ¿verdad? Bíblicamente, que se dijo cristiano. Y bueno, es un tema muy profundo, el cristianismo. Bueno, parece que la hermana me quitó el pasaje porque yo lo tenía. Ahí yo lo tenía, me lo quitó. No, está bien, lo puede también decir de nuevo, no hay problema. Sí, verdad, la palabra cristianismo, y lo que más me llama la atención que en este tiempo muchas personas se dicen llamar cristianos, ¿verdad? Diferentes religiones aún dicen somos cristianos, y está bien porque se creen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me encanta la idea de Jesucristo, ¿verdad? Porque ese nombre que es sobre todo nombre, como dice el libro de Filipenses, es el nombre que ha impactado más en esta tierra, ¿verdad? Y ser seguidores de Jesucristo, como lo dice el nombre, cristianismo, seguidores de Jesucristo, con mucho orgullo lo decimos porque dice en el libro de Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, para el judío primeramente y luego para nosotros los gentiles. Y seguidores de Jesucristo no solo por decir Jesús, sino ser obediente a la palabra de Jesús, ¿verdad? El mandato divino. De hecho, la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis, no solo porque confiese el nombre de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Amén. Amén. Y vemos hoy día en el mundo entero que mucha gente se dice ser cristiana, pero lo más curioso, ¿verdad? Que la palabra dice que por su fruto los conoceréis. No solo por invocar el nombre de Jesucristo, aunque ese nombre tiene poder. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Le dio poder a ese nombre. Y la verdad es que hoy más que nunca ha resaltado ese nombre porque estamos viviendo los últimos tiempos. Jesucristo viene pronto, ¿verdad? Y vemos que el cristianismo se ha expandido más, porque una de las señales de la venida de Cristo en Mateo capítulo 24 es que el evangelio sería predicado en los 4 extremos de la tierra. Y bendecimos a Dios porque a través de las redes sociales se está cumpliendo ese mandato, que el evangelio sería predicado en los 4 extremos de la tierra. Así es. Sí. Quiero detenerme porque hablar de Jesucristo es un tema muy extenso, para darle la participación a mi hermana María Dolores Fonseca. Amén. Amén. Bueno, yo creo, es mi pensamiento, yo digo que el cristiano se ve en una sola palabra: obediencia. Cuando usted tiene obediencia, usted va a regirse en la palabra de Dios, en las leyes, en el Espíritu Santo, en el recibir a Jesucristo como tu único y Señor Salvador. Y cuando tú eres obediente, como estaba diciendo la pastora, vas a conocer los frutos del Espíritu.
Ya tu vida no va a ser la misma cuando era antes. Ya no vas a ser una persona Contencioso. sí, pleitista. Una persona, mucha gente le llama bochinchero, otras personas le llaman egoísta, envidioso, chismoso, hablador, etcétera. Que contienden con la Exacto, palabra. exactamente. Entonces, ya o ya no vas a ser adúltero, ya no vas a ser fornicario, ya no vas a ser una persona que le gusta mucho el licor, la persona borracha, ya no vas a ser cosas que antes hacías y la carne te lo permitía. La carne te decía, vamos, tú puedes, hazlo, tú eres el rey del mundo y eso. Cuando tú empiezas a ser obediente a la palabra de Dios, tu cambio va a ser y va a empezar a hacerte una transformación totalmente. Va a verse adentro y afuera, porque ahí se tiene que ir de adentro y afuera. No puede ser solamente afuera y adentro podrido, o no puede ser adentro, yo estoy bien, y afuera estoy, o sea, tiene que verse en los dos lados, de adentro y afuera. Entonces yo siempre he dicho la obediencia, y eso es lo que recalca el Señor, en la obediencia. Y muchos reyes fueron desechados, y uno de ellos fue el primero, que fue Saúl, que fue desechado porque no tenía obediencia. Entonces, para mí, la obediencia en un cristiano, ese es el verdadero cristianismo, obediencia. Sí, se puede decir que sí. Ahora, se estaba mencionando, se habló como de ciertas divisiones, de ciertas quizá credos, denominaciones, yo soy esto, yo soy lo otro, y de hecho es interesante que hasta en la Biblia uno puede tener respuesta a eso, porque algunos se van a decir luteranos, presbiterianos, ortodoxos, adventistas, metodistas, hasta a veces meten a los testigos de Jehová entre lo que es la cristiandad, entre comillas, cuando nada que ver. Pero bueno, si vamos a ver, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, por ejemplo, o sea, les voy a dar un ejemplo de lo que se puede ver quizás una respuesta a esas divisiones, a esas denominaciones que se dicen que profesan la verdad y eso. Empieza en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y ahora, cuando uno ve lo que dice después Pablo, yo puedo hasta imaginarme que él hasta alzó la mano y dijo, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia ahí especifica, de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero entonces, aquí podemos ver de que ya habían esas divisiones internas. Apenas estaba empezando lo que le llaman la iglesia primitiva, y ya habían problemas. Yo soy de este credo, o yo soy de este, porque quizá había escuchado la Biblia o la palabra a través de Pablo. Así que yo creo que eso puede ser una pista, una primera pista de todas esos credos, esas denominaciones, que apostólico romano, que carismático, todas esas. No, es una división, y ya la Biblia ahí, al menos con esta parte, que solo un pedazo que les estoy mostrando, que estoy exponiendo, ya se puede ver de que la mayoría de esas denominaciones no están en lo correcto. Quiero aclarar un punto muy interesante lo que usted acaba de tocar. Tal vez va a parecer un poco contradictorio lo que voy a decir, pero a través del tiempo que he estado en el Evangelio y leyendo la palabra del Señor he podido entender
Tal vez mucha gente no va a estar de acuerdo, como le digo, que escuchen este podcast, pero lo digo con mucha convicción. ¿Sabe usted de que a veces el tema no son las diferentes religiones, sino el libro de Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona que cree en Jesucristo será salvo. Y ahí no menciona las religiones. Si esa persona recibe por la fe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y vive una vida de obediencia conforme a la doctrina de Jesucristo, puede ser salva. Es que ahí está la cosa, porque cada división, cada credo va a tener algo que lo va a diferenciar, que van a veces pelearse por cosas que yo entiendo que son, que son disparates. Porque yo sigo a tal persona, a tal reformador que de la era del Renacimiento, de medieval, que estaba peleando. Ok, ellos estuvieron en una época donde la iglesia católica era la predominante con el Papa, los obispos, los sacerdotes y todo eso. Ahí comenzó el cristianismo históricamente, ¿no? Con la iglesia tradicional, pero el cristianismo comenzó con Jesucristo, pero ellos enfocaron mucho el nombre de Jesucristo y vemos que a través de los tiempos, como le dice la palabra del Señor, los que hemos venido de la iglesia tradicional, le llama catolicismo, pueblo mío, salid en medio de ella y no seas partícipe de sus obras. Sin embargo, creo 100% que hay gente carismática que puede ser salva. ¿Por qué? Porque prácticamente el carismático cree en Jesucristo y no practica la idolatría de las imágenes. Y practican muchos de ellos la doctrina de Cristo. Como hay otros que no practican la doctrina, que siguen su misma vida pasada. Pero enfocando al versículo que dice, de modo pues que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si la persona ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y cree en Jesucristo, no adora imágenes, porque Dios es Dios celoso, lo dice Éxodo 20, Salmo 115 y Salmo 135 condena completamente la idolatría, a los ídolos. Entonces, mucha gente carismática como David Wilkerson, que fue un gran hombre de Dios, muchos americanos fueron, hasta creo que Catherine Kuhlman, muchos fueron de carismáticos, pero creían 100% en la palabra y en Jesucristo. Pero la pregunta, porque yo tengo personas de mi familia que son carismáticos, hasta donde yo tengo entendido, no adoran imágenes, pero creen de que María es la madre de Dios. No de Dios, de Jesucristo. Bueno, se dice en el credo católico, ¿verdad? Creo en la Virgen María, la madre, o sea, la madre de Jesús, o sea, usted sabe que prácticamente hubo como un alquiler del vientre de María, por decirlo en este tiempo así, va, que necesitaba que Jesús se hiciera, el verbo de Dios se hiciera carne. Respetamos mucho a María como una mujer humilde que fue bienaventurada entre todas las mujeres, pero no intercede por nosotros. El único que intercede ante el Padre es Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. El que vino a reconciliar a Dios con este mundo solamente es Jesucristo. Ningún otro tiene potestad de interceder ante el Padre, solo Jesucristo, que la gloria que hoy día se le da a Jesucristo, un día Él se le entregará a su Padre. Ahora, hay otro punto, y es mi humilde opinión, pero la persona que sigue a Cristo, sigue a Dios, a la Biblia, a los mandatos, lo que dice, simple y llanamente no va a decir yo soy carismático, porque lo mismo puede ser para el presbiteriano o para el calvinista. Yo soy calvinista, que yo, no, es lo que va a decir soy hijo de Dios. Porque no es el credo, no importa la denominación, lo que importa es en lo que usted ha creído. No es en Calvino o luterano, porque Lutero, no me voy a profundizar en eso, pero Lutero hizo un par de cosas que no son muy bonitas que digamos. Si vamos a ver a la historia. Sí, Martín Lutero, como el que pegó las 95 tesis, ¿verdad? De la protesta contra muchas cosas que tenía el catolicismo. Sin embargo, como le digo, este es un mensaje que no mucha gente lo va a entender porque estamos en la dispensación de la gracia. Hay 3 dispensaciones, ¿verdad? La edad patriarcal,
La dispensación cuando Moisés y la dispensación de la gracia. Y ahora somos salvos por gracia. Entonces, una vez tuvo una reunión Pablo con varios, ¿verdad?, apóstoles, y había gente del Sanedrín, gente de fariseos, de todos reunidos, los ancianos, en Hechos capítulo 15, y decía, ustedes le quieren poner muchas doctrinas a los gentiles que ustedes mismos no han podido llevar. Déjenlos que se aparten de idolatría, de fornicación y ahogado de sangre. Pero por eso Pablo enfocaba, el que come para el Señor lo hace, el que no lo hace también para Dios, el que guarda el día para Dios lo hace, y el que no lo hace también para Dios. Es decir, que nadie te juzgará, dice, por la comida ni por la bebida, sino por creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con todas estas religiones, como calvinistas, como verdad, todas estas religiones, que lo más importante es que crean en Jesucristo, que no adoren ídolos, ¿verdad? Que se aparten de fornicación, de ahogado de sangre. Hay muchas personas que, va a haber muchas sorpresas en la venida de Cristo. Hay mucha gente que cree en Jesucristo y practicó la doctrina, que se van a salvar. Hay gente que son calvinistas, metodistas, ¿verdad? De los tiempos de los años 1800, en el caso de los metodistas, como lo fue Spurgeon. O sea, son hombres que tenían tal vez en el orden del culto diferencias, pero creían en Jesucristo. Creían en Jesucristo, porque me estoy enfocando aquí. Amén. Amén. Ahora, bueno, que pueden haber personas piadosas, pueden haber personas que tienen quizá más, digamos, acercamiento a lo que es la palabra, que justamente la verdad, la palabra, es la que va a quitar esas vendas, o va a quitar esos preceptos, esas dogmas. ideas, dogmas erróneas. Por ende, si uno se adentra, si uno empieza a estudiar la palabra, si uno empieza a conocerla, va a decir, no, yo ¿por qué me digo calvinista? Porque un hombre que se llamaba Calvino es un principio de idolatría, el cual le menciono, o sea, se puede ver con el pasaje que yo le mencioné, 1 Corintios capítulo 10, pero asimismo hay otro, siempre en ¿Idolatría? ¿Cómo así? Un principio de idolatría. A él. A la persona, porque calvinista, yo no me interesa ser calvinista, lo que me interesa es ser hijo de Dios. Me interesa ser cristiano, me interesa ser hijo de O sea, Dios, que no tiene calvinista. su credo basado a un hombre. Basado en un hombre. El presbiteriano. ¿Usted sabe cómo empezó la iglesia anglicana? ¿Sabe cómo empezó? Vienen las mismas raíces de los calvinistas, de los presbiterianos. O sea, es una mezcla. La iglesia anglicana empezó, para hacer un mega resumen, era el rey de Inglaterra o de no sé qué, de esos lados, que quería divorciarse de su esposa. Y él era católico en ese tiempo. El papa no le quiso dar el divorcio, así que el hombre se enojó y vaina, y simple y llanamente empezó lo que es la iglesia anglicana. Él la fundó. O sea, para hacer un super mega resumen. Ya. Le voy a dar un ejemplo de la iglesia de nosotros. Bueno, quiero darle la parte a los hermanos también después de este comentario. Por ejemplo, la iglesia, la tumba está vacía, está registrada como iglesia cristiana, la tumba está vacía. Porque aunque, verdad, después del ungimiento que expliqué el podcast anterior, aunque yo fundé la iglesia en el área de registro y del comienzo, ¿verdad?, de la iglesia, no soy yo o sea, no me voy a poner como un ídolo, como dice prácticamente, así hablarlo directamente, sino que toda iglesia cristiana, la base es Jesucristo. Por eso yo como contable, cuando registro una iglesia, que vienen personas a buscarme, iglesia, para ser registrada, le digo yo, trate la manera de ponerle cristiana a la iglesia, porque la base de una iglesia es Jesucristo. Entonces, por nosotros, la iglesia, porque Jesús no vino a fundar un centro, como muchos lo hacen, sino una iglesia. Yo voy a fundar, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, una iglesia tiene que tener fundamento después, Jesucristo. Y después usted le pone el nombre. Entonces, esto es lo que pasó con estas iglesias que usted está mencionando, anglicanas, o que estaban fundamentadas sobre un hombre. Iglesia calvinista, no, iglesia cristiana, porque la base del cristianismo es Jesucristo. ¿Ve? Entonces es importante ese registro, o fundar una iglesia que tenga el nombre de Jesucristo, no de un ser humano. Como que yo haya dicho iglesia
iglesia, la tumba, Delmis, la tumba está vacía. O sea, ¿yo qué? Yo fundé, pero el fundador de la iglesia original es Jesucristo. Efesios 2:20 dice, el fundamento, la piedra angular es Jesucristo, basado sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Y es totalmente correcto, porque mire, es lo que usted dice, usted fundó, pero no quiere decir que las personas se van a decir, por ejemplo, delmista. No. Que soy cristiano delmista, No. por ejemplo. Y ahí otro pasaje que le puedo dar, siempre en 1 Corintios, donde viene a corroborar lo que usted misma está diciendo. Déjeme revisar. Ok, entonces, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Mire, Sí, les como empieza carnales. exhortándoles. Aunque eran cristianos, eran carnales adentro de la iglesia. Exacto, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque si aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, Ira. contiendas y disensiones, Sí. no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, Error. no sois Ya. carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Amén. Por ende es que reitero el punto de que una persona que, digamos, calvinista, que quizá creció en ese ambiente, que creció con esos, digamos, quizá valores o lo que sea, cuando se instruye de la verdad, cuando ve la palabra, cuando ve la verdad, va a decir, no, yo no soy calvinista, yo lo que soy es hijo de Dios, no soy presbiteriano, yo lo que busco ser es hijo de Dios. Siempre enfocar el nombre de Jesucristo para todo. Todo lo que hagáis, dice la palabra, hacerlo en mi nombre. Aunque uno puede mencionar, esta persona fue el fundador, pero siempre enfocar a todo lo que hay en el nombre de Jesucristo. Es muy importante, porque la Biblia dice en Malaquías 2, capítulo 2, versículo 2, por cuanto no habéis dado la honra debida a mi nombre, maldito será. Entonces, cuando no se le da la honra correspondiente al fundador del cristianismo, Jesucristo, ¿verdad? Enviado por el Padre, viene a caer en una maldición. Mismo aún los predicadores ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque no podemos poner la mirada en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, es importante enfocar que la base del cristianismo, Jesucristo enviado por el Padre. Que Jesús se fue y no nos dejaron, dije, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo para que esté todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Creemos 100% en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, los tres. No la Trinidad, porque la palabra Trinidad no es bíblica, pero sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en la obra que cada uno de ellos hizo, ¿verdad? Así es, así es. ¿Tienes algo que decir, hermano? Yo digo, lo que están hablando ahí es como la pastora de la tumba está vacía, ¿me entiendes? En un tiempo, cuando ya Dios desee llevársela, ¿qué va a suceder? La pastora va a dejar un legado, ¿me entiendes? Un legado, que ese legado, lo que se habla es de Cristo, ¿me entiendes? La base es Cristo, ¿me entiendes? Amén, Pero así que es. ella lo que se encargó de hacer como una plataforma y predicar el evangelio, ¿me entiendes? Entonces va a quedar el legado, la iglesia, la tumba vacía de Delmi, ¿me entiendes? Entonces, lo que uno como cristiano quiere es uno predicar el evangelio y dejar ese legado, que digan, mira, el hermano Antonio, ¿me entiendes? Antes de fallecer, él hizo y evangelizó miles de gente, ¿me entiendes? Y aceptaron a Cristo, ¿me entiendes? Entonces ahí la gente a veces coge de mi nombre, a veces lo usan mal, ¿me entiendes? Lo usan como ¿para qué? Para idolatrarme, ¿me entiendes? Pero no puede idolatrar, ¿me entiendes? Porque todo es para Dios, ¿me entiendes? La honra y la gloria, todo es para Dios. Amén, ¿Me entiendes? así es. Cuando tú ya quitas la originalidad que dio, ahí entramos ya en problemas. El ¿Me entiendes? fundamento. El fundamento de Dios. Por eso es que dice la Biblia, que dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tremendo ¿Me entiendes? versículo ese. Cuando Amén. tú escuchas ese versículo y lo analizas, tú dices, ve acá, pero es el más claro
lo ha dicho, ¿me entiendes? No lo ha dicho a otra persona, porque ya él lo dijo claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿me entiendes? No hay otra verdad. Y otra cosa, tú sabes que las divisiones, la Biblia habla de muchas divisiones. Yo digo, la primera división fue cuando Dios mandó a Satanás para el infierno. Esa es una de las primeras divisiones. ¿Me entiendes? Después, otra. Contra Dios. Sí, porque él quería darle un golpe de estado a Dios. Él quería ser como Dios, ¿me entiendes? Mira también, la otra división fue cuando Eva y Adán, ¿me entiendes? Cuando Eva pecó. Esa fue la otra división. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Ahí comenzó ya las divisiones, ¿me entiendes? Las divisiones vienen desde el principio de la humanidad. Ahora, si tú permaneces firme, ¿me entiendes? En los caminos de Jesucristo, de Dios, tú vas a tener una victoria, vas a tener la recompensa. Porque ahora mismo estamos peleando la batalla, ¿me entiendes? Pero la recompensa, ¿quién la da? ¿Quién es? Dios. Amén. Yo solamente quiero agregar, porque ya la pastora y Antonio y ustedes hicieron todo, pero yo creo que ahí, cuando empiezan a hacer nombres y denominaciones a nombre de una persona, que como decían ustedes, que yo soy de fulanito, que yo soy de esto, que soy del otro, ya ahí están empezando una idolatría y están poniendo los ojos en un humano, y el humano te puede fallar, el humano te va a fallar. Entonces ahí empieza la confusión. Pero es que Dios es malo, o Dios es... Entonces ya empiezan a echarle la culpa a Dios y a Jesucristo, el cristianismo, y empiezan a inventar cosas. Entonces, lastimosamente, nosotros los seres humanos tenemos eso que tenemos que cambiar, porque se ha venido haciendo desde siglos y siglos, de querer idolatrar a un ser humano. La dependencia. Exactamente, de depender algo que yo estoy viendo y no de lo sobrenatural que es Dios. Amén. Entonces, cuando uno empieza a depender de algo que yo estoy viendo, el hermanito aquí me va a hacer un milagro, entonces La imagen. aquí Dios lo va a hacer, Jesucristo lo va a hacer, no el hermano Antonio, él va a ser un instrumento utilizado. Pero si el Señor no lo ocupa, no va a mover, pero ni la silla. ¿Y sabe por qué, hermana María Dolores? Porque la gente siempre, como nosotros traemos raíces de la iglesia tradicional que nos educaron desde pequeños, entonces estábamos viciados a ver una imagen para poder creer que ahí estaba Dios. Exacto. Entonces hay mucha gente que, aunque viene al cristianismo, que ha tenido un encuentro con Jesús, a veces tiene los rudimentos de la vida pasada y tiene que ver algo para poder creer. Por eso es que el evangelio es por la fe. Aunque el Señor no lo vemos en persona, pero por la fe creemos que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Yo digo que yo respeto a la Virgen María como yo respeto a un policía. ¿Me entiendes? Porque nosotros como cristianos tenemos que respetar. ¿Me entiendes? Nosotros respetamos. Fue una mujer que Dios usó su vientre. ¿Me entiendes? Yo la respeto a ella como yo respeto a un policía. Simplemente, ¿me entiendes? Pero no es que yo voy a adorar a María porque María no tiene poder. De hecho, poder lo tiene Antonio, Dios. Que María estuvo en el aposento alto cuando vino el Pentecostés, que habían como 120, dice en Hechos capítulo 2, ahí estaba María, dice la madre de Jesús. Amén. Porque ella necesitó ser salva, porque por su misma madre Jesús vino a morir también. Fíjese, y estaban sus hermanos también, los hermanos de Jesucristo. Y mire, que la hermana pastora habló de lo que es la vida antigua, y justamente eso hace parte de las cosas que yo he anotado. Porque sí, ustedes me quitaron un par de versículos que yo tenía aquí apuntados, como el Romanos 12, yo lo tenía ahí anotado. Y lo interesante, o sea, antes de hablar de la vida antigua, Romanos 12 habla de los deberes cristianos, pero asimismo también el 13 continúa, habla de esos deberes, y de ahí o sea, para rescatar lo que dije al principio, de que hay personas que creen que al aceptar a Jesús en su corazón o entrar en lo que es el camino de Dios, ya automáticamente uno puede hacer y deshacer, cuando lejos de eso. El problema es de que las personas no se informan acerca de, o sea, van a creer lo que dice Juan de los Palotes, ahí sin saber si Juan de los Palotes lo que está diciendo es verdad o no. Entonces, ya lo que es el pasaje que quería leer, Colosenses capítulo 3 dice del 1 en adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en la gloria. Y sigue ahí diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío, no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es que tú sabes, ahí te dice la palabra más claro, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Una persona que acepte a Cristo, ¿me entiendes? Y no pone su cuerpo en sacrificio vivo, no una persona que aceptaba a nadie, ¿me entiendes? Por eso es que hay personas que aceptan a Jesucristo y andan bebiendo por ahí todavía en la calle, todavía no han aceptado a Jesucristo de corazón. Una persona que verdaderamente acepta a Jesucristo es una persona que comienza a poner su cuerpo en sacrificio vivo, ¿me entiendes? Que a luchar, si antes llevaba una vida desordenada, dícele, espérate, ya yo voy a dejar de tomar, voy a dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y eso es un sacrificio para una gente que estaba adicto, ¿me entiendes? Que estaba expuesto siempre a hacer las cosas negativas, vamos a llamarle. Entonces, cuando ya tú te conviertes, ahí es que comienza ya la moldedura para que tú moldes tu cuerpo, ¿me entiendes? Moldes tu vida espiritual, ¿me entiendes? Y matar la carne, ¿me entiendes? ¿Por qué? Cuando ya tú estás ahí en el cristianismo, ya se acabó ya las cosas sin límite, porque las cosas en el cristianismo son limitadas. Y tú me preguntarías, ¿por qué son limitadas? Porque ya nosotros no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes. Sí, como en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Que habla de los 5 ministerios que Dios dejó para edificación de la iglesia, que habla que dejó apóstoles, maestros, pastores, evangelistas y profetas, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Solamente nosotros, los humanos, somos representantes de Dios como los embajadores de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Que anunciamos, ¿verdad? La salvación de Dios, anunciamos la palabra de Dios, somos un lápiz en las manos de Dios, instrumentos usados para poder llevar el mensaje, pero toda la honra y la gloria siempre se la lleva a Dios. Hay muchas religiones que están basadas sobre un hombre. De hecho, hay una iglesia, ¿verdad? Como la iglesia adventista. Ellos tienen demasiado, pues, yo le podría llamar una idolatría a Elena White, ¿verdad? Aunque fue una profeta de la iglesia adventista en aquellos tiempos, ella sacó mucha historia sobre lo que es las frutas y las legumbres, ¿verdad? Habló mucho de la comida, de la salud. Entonces, ella es una líder que la respetan tanto en la iglesia adventista que ha venido a caer casi en una idolatría hacia ella. No hablo en general, no todos tal vez, pero si usted lee la historia de ella, es una persona que aparece siempre ahí en la enseñanza, en la doctrina de la iglesia adventista. Y casi todos tenemos la iglesia de los testigos de Jehová. Ellos tienen basado a Smith, a un varón que el ángel le habló, como la iglesia, ¿cómo se llama? De los mormones, ¿verdad? Que ellos tienen una doctrina verdaderamente, aunque ellos creen en Jesucristo, pero rogamos a Dios de que Dios los saque de ese engaño, ¿verdad? Porque ellos se bautizan en nombre de los muertos, tienen también basado ciertas teorías a un hombre. La mayoría, de hecho, los musulmanes también, ¿verdad? Aunque tienen buena enseñanza al leer el Corán, sin embargo, ellos tienen esa idolatría hacia Mohammed. Cuando la Biblia habla más de Isa, que se llama Jesucristo, en el Corán aparece como Isa, y habla más de Isa que de Mohammed en el Corán. Y usted encuentra que Mohammed no hizo ningún milagro, sin embargo Jesucristo en el Corán aparece que hizo muchos milagros. Cuidado, porque porque no, es la verdad, pues la sí, verdad. pero algunos refutan eso y dicen que sí, Mohammed habría partido la luna. La habría partido. Yo le pregunté nosotros tenemos un amigo, o teníamos, porque ya no hemos hablado con él. Él es musulmán.
Y él nos decía, ¿por qué ustedes creen que su religión es la correcta? ¿Por qué creen que Jesucristo es el que los va a salvar? Solo al ¿Ya me centro. entiende? Entonces yo le decía, le digo yo, es que tu Mohamed, le digo yo, resucitó. El mío sí, le digo. Es que tu Mohamed hizo milagros, le dije yo. El mío hizo cientos de milagros. Y todavía lo sigue haciendo. Entonces, cada vez que yo platico o converso, yo no lo hago en contienda. Porque hay que hacer eso bien claro. No hay que hacer las cosas en contienda, porque si usted va a empezar en contienda, usted ya va a perder su paz, va a perder su gozo, y eso Dios no lo lo aprueba. recomienda, exacto. Entonces, si usted lo va a hacer para evangelizar, hágalo con amor, con mansedumbre, con dominio propio y con mucha sabiduría de Dios. Porque realmente ellos necesitan la salvación, igual, así como una vez a mí me evangelizaron. Yo estaba en la iglesia católica y a mí me evangelizaron, y cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, dije yo, wow, sí que estaba perdida. Ahora yo estoy en un buen camino. Entonces, así como una vez a mí me hablaron de la palabra de Dios y me enseñaron el camino correcto, y porque el camino correcto se basa en la palabra de Dios, no en una religión. Entonces dije yo, wow, es bien que ellos sepan también. Es bien que ellos sepan que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, así yo digo de que debemos de evangelizar. No importa que sea mormón, no importa que sea testigo de Jehová, no importa quién sea, pero tenemos que aprender a saber qué es lo que nosotros creemos, quién es Jesucristo. Porque si usted no sabe quién es Jesucristo, mejor quédese callado, porque si no se va a ir, Que se va a ir convierta. a musulmán, o hay muchas personas que se han cambiado de religión, se han ido para musulmán, o se han vuelto con el judaísmo, o Volvieron se a han, caer sí, en la doctrina del error. exactamente. Porque estamos, en Mateo 24 habla que una de las señales de la venida de Cristo es la apostasía. Hay Sí. mucha apostasía en este tiempo, donde se necesita hoy más que nunca profundizarnos en las Escrituras para poder contender con sabiduría y con doctrina, Amén. como lo hacía Apolos y como lo hacía Pablo. Ellos dos registran la Biblia que demostraban, dice que contendían con los judíos en las sinagogas y demostraban por la Escritura que Jesucristo había muerto, que había resucitado. O sea, ellos la doctrina la enseñaban, como decimos en el buen hondureño, a capa y espada. Esta gente debatía por horas, por días, demostrándole a los judíos la verdad del cristianismo, que Jesucristo había muerto y que había resucitado al tercer día y que era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, hoy día nosotros tenemos que hacer eso, ¿verdad? Deberíamos de hacer eso, pero necesitamos conocer las Escrituras para poder debatir con la gente y demostrar que es Jesucristo. Es así porque sí, o sea, si uno va con algunas bases no lo suficientemente fuertes, no lo suficientemente sólidas, Contundente. esas personas, por ejemplo, los judíos, sobre todo, Conocen. ellos conocen y ellos van una de las primeras cosas con las que le van a saltar, que es, o sea, tiene base, es el hecho de que lo que se tiene como Biblia, la mayoría de cristianos, es una traducción de una traducción de una traducción de una traducción de una traducción. Muchas traducciones. Traducción hasta el sol de hoy, y que contiene contradicciones, perdón. Que contiene contradicciones. Y ya por ahí, si usted no sabe qué responder, ya hasta ahí llegó. Pero el detalle, los judíos saben mucho de Biblia, ¿verdad? Pero el Tiene mucha historia, libros, Talmud. cristiano sabe mucho, ¿me entiende? De lo que es sentir el Espíritu Santo. Sabe mucho de los milagros que Dios sabe, que hace, ¿me entiende? Porque los judíos te van a dar mucha palabra, y el milagro. ¿Quién sana a los enfermos? ¿Me entiende? Es Dios que sana a los enfermos, Jesucristo. Pero que ellos no andan predicando y haciendo las cosas que nos manda Jesucristo que hagamos, ¿me entiendes? Ora por los enfermos, ora por los endemoniados, ¿me entiendes? Porque el único que lo sana es Jesucristo. Pero el dato es el siguiente, es de que, bueno, ahí ya estamos hablando del judaísmo, estamos hablando de una ideología o ideologías que son bastante diferentes. A veces lo que uno lee o interpreta de lo que es el Tanaj para ellos, que es el Antiguo Testamento para los cristianos. Los libros Pentateuco. No, los Pentateuco, la Torá. Pero ya el Tanaj contiene, con los profetas. Sí, contiene todo, o sea, contiene la Torá y lo demás, los Ketuvim y los Neviim, creo que es, me estoy confundiendo. Ciertos profetas. Bueno, la cosa es
de que ya estamos hablando de ideologías bastante alejadas la una de la otra. Hay que ver más que todo lo que es los que se dicen cristianos y que son de denominación X, Y, Z. Si vamos a rescatar, por ejemplo, lo que dijo la hermana pastora acerca de lo que es quizá idolatría, que habló de una, ya ni me acuerdo el nombre de la hermana, para que vaya Elena viendo. White. Esa. Bueno, si uno va a ver, uno cree que solamente son los católicos que veneran imágenes o que les prenden velas y cosas así. Hay otras ramas que se dicen cristianas que también le prenden vela A los fundadores de las iglesias de ellos. Exacto, a lo que le llaman los padres fundadores o los padres de la iglesia, le prenden velas, dicen que los veneran, pero no los adoran. Eso es lo que dicen. No los veneran, los veneran, pero no los adoran. Piden intercesión o que ellos intercedan, o sea, entre ellos y Dios, pero que ellos no los adoran. Pero no quita de que es un principio de idolatría. Es un gran principio de idolatría. 100%. Y aparte... Ahí yo culpo los líderes de cada religión que han fundado, porque un líder tiene que enseñarle a su congregación de no poner la mirada en el hombre y no permitir la idolatría, porque mismo iglesias cristianas evangélicas han caído muchas de ellas en idolatría, porque idolatran mucho al pastor o al líder de la iglesia, y eso uno no lo puede permitir. La Biblia dice: sometió a vuestros pastores, respetarlos, pero no los puede idolatrar. Amén. ¿Verdad? Porque entonces el mismo líder tiene que enseñarle al pueblo y dejar esa enseñanza. ¿Verdad? Y esto es lo que ha faltado en estas denominaciones, de que han permitido que se les idolatre, porque al hombre siempre le ha gustado el ego, y es ahí donde hay que tener cuidado en este tiempo, de darle Así es. toda la honra y la gloria al que la merece, Dios. Amén. Y A por través de eso, por eso fue que yo empecé con 1 Corintios 1, 10 al 17. Por lo mismo, porque entiendo, quizá no en todas las ramas o en todas los credos o denominaciones, pero muchas de ellas, quizá la mayoría, se puede ver un principio de idolatría. A el los cual- apóstoles los idolatraban. Pablo le Correcto. decían Júpiter, les decían hijos del Altísimo, de hecho hasta se postraban, pero mire, ellos rapidito refutaban. ¿Se acuerda Juan en la isla de Pasmo cuando se postró, verdad? Juan se postró hasta Los Ángeles y le dijo: no te postres ante mí porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. O sea, uno mismo tiene que rechazar eso, pero estas iglesias han permitido, y los mismos legisladores que han cambiado las reformas en las iglesias, como en el caso de los musulmanes, ¿cómo pudieron permitir la idolatría hacia este varón? Los mismos fundadores, reformadores, Sí. ¿Verdad? Legisladores que han puesto esas leyes en sus dogmas doctrinales. Pero ahí ya estamos, o sea, volvemos a lo mismo del caso de los judíos, o sea, es lo mismo con los musulmanes. O sea, ellos no hacen parte de lo que es el cristianismo, no hacen parte de la cristiandad. Ya ahí estamos hablando de otras creencias, como se podría hablar del hinduismo, se podría hablar del budismo y otras Todos religiones. son miles que... Porque tú sabes que cristianismo viene, ¿qué es un cristiano? Es el que sigue a Cristo. Ahí es que está el detalle. Un cristiano es el que sigue a Cristo. Los judíos no creen en Cristo. Es difícil que ellos lo sigan. Bueno, hay unos que son mesiánicos. Muy difícil. Bueno, entonces yo creo que resumimos bastante lo que quizás los comportamientos o algunas cosas de los cristianos, lo que sería un verdadero cristiano. Y ahí podemos, yo tengo más pasajes ahí apuntados, no, pasajes que, quizá apuntados que le puedo invitar a las personas a que los vayan a consultar, porque es importante que sepan las personas, tanto cristianos como no cristianos. ¿Qué dice la palabra? Sí. Tener una base bíblica para poder... De no llevarse de lo que fulanito menganito puede agarrar y decir. La Biblia está llena de ejemplos de qué hacer y qué no hacer, de los frutos del Espíritu y así sucesivamente. Mencioné lo que es la idolatría, que son cosas a evitar. Si no, uno puede ir también a lo que es, no voy a leerlos, pero 1 Corintios 10, capítulo 10, versículos 6 al 14, ya siempre en el capítulo 10, 23 al 33, que dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ahí puedes responder, y es una de las cosas que le he dicho a esos musulmanes, que sacándolos del error acerca de que el cristiano puede hacer todo lo que quiera. No, porque la misma Biblia lo dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Y así también en lo que son los deberes cristianos, podemos hablar hasta de las ofrendas, hace parte de los deberes, aunque
quizás sea más tabú para ciertas personas, pero justamente todas esas cosas son las que se van a tratar más adelante de cosas. De los deberes. Ajá, de los Oh, deberes. hay muchos deberes. Hay muchos. Muchísimos. Y que no son difíciles, realmente no son difíciles. Uno los puede ver como muchos, pero no son deberes difíciles. Son cosas que yo le he dicho hasta a un ateo, que releva del buen sentido, del Que es sentido para el común. bienestar de ellos, como el congregarse, en leer la palabra, en ayunar, en vigilar, o sea, en llevar una vida de oración, es para el bienestar de ellos mismos. Bueno, ya estamos ahí hablando más de quizás comportamientos o prácticas cristianas. Pero esos son deberes. Pero si vamos a hablar de amarse el uno a los otros, ayudarnos, ayudar al prójimo y todo eso, eso sí está escrito en la Biblia, pero releva del buen juicio, del sentido común. Entonces, es por esa vía que yo le he llegado a decir a algún ateo o no creyente, ayudar al prójimo, amar al prójimo, esos son comportamientos que son básicos. Ya esos son mandamientos a cumplir, pero los deberes como cristiano hay una diferencia. Los deberes, una vez que yo soy, como decir, vengo a Jesucristo y lo recibo como mi Salvador, ¿cuál es mi deber ahora? Congregarme, Pablo dejaba esos deberes, congregarse, leer la palabra, orar, o sea, hay muchos deberes para que su alma sea edificada. Antes de darles la parte, solo quería un paréntesis ahí rapidito sobre lo que son las Biblias, las traducciones, que hay que tener mucho cuidado. Hasta Reina Valera, hasta 1960 está bien. Va hasta la 1569, 1602, 1919, que las tenemos, las hemos usado, ¿verdad? La Biblia del Oso, la Pechita, todo. Pero hasta 1960, Reina Valera está bien, porque después ha habido mucho cambio en las nuevas traducciones, hay muchas traducciones que han sacado muchos temas doctrinales y los han modificado. Y hay otra cosa. Y hay que tener mucho cuidado con las traducciones. Yo me baso mucho, ¿verdad? La Reina Valera 60, a la original, pero ya las traducciones. Es que esa es la primera que los judíos atacan. Ya. La Reina Valera, es la primera. Sí, es la primera por lo del catolicismo y todo eso, pero sin embargo, por ejemplo, hasta Dios habla hoy, la internacional, son miles de traducciones. Hay mucha gente que ahora dice, me nace agarrar la Biblia y traducirla a mi manera. Hay que tener mucho cuidado. Así es. Y aparte, otra cosa que no hemos mencionado, que la hemos dejado fuera de lo que son los deberes cristianos, también tomar la cena, la Santa Cena. Eso es otra cosa. Es un deber hasta que Jesús venga. Yo quería tocar el punto donde vos dijiste de que vos estabas hablando con un ateo, no sé si me corregís bien, y vos le estabas diciendo que el ateo que ama a su prójimo, que hace donaciones, que ayuda al prójimo, así es, ¿verdad? Lo que vos dijiste de que un ateo es una persona cristiana. Tiene obras, pero no tiene. Vos estabas hablando de que vos estabas hablando con un ateo, valga la redundancia, y él estaba diciendo vos estabas diciendo de que la persona es como una parte de ser cristiano porque estaba haciendo donaciones, amando a su prójimo. No, yo no dije eso en ningún momento. ¿Qué fue lo que dijiste ahorita con el ateo? Que habló de los deberes, uno de los que hay cosas, o sea, como en Romanos 12, amarse unos hacia otros. Sí, o sea, yo lo que estaba diciendo, porque a veces, o sea, uno de los primeros argumentos, no lo mencioné, pero es uno de los primeros argumentos que va a decir un ateo, es que la Biblia ha sido escrita por hombres y que es un cuento de hadas y bla, 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 bla. Ok, entonces yo por meter Biblia, vamos a decir así, yo le digo, ok, fue escrita por hombres, pero amarse unos a otros, ayudar al prójimo, no es, o sea, es un principio básico del buen comportar y del buen vivir en la sociedad, que eso releva del sentido común y que está escrito en la Biblia. Pero no dije en ningún momento de que era un ateo que hacía donaciones o cualquier cosa. Puede que sí, puede que no, pero no tengo conocimiento de ello. No es por sus donaciones, porque hoy día mucha gente puede ayudar al pobre, al necesitado y hacer donaciones, pero no quiere decir que son personas que han creído en Jesucristo, porque la salvación está en creer, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, eso era lo que te quería hacer la pregunta, porque a veces personas me han dicho, pero yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, yo no contiendo con nadie, pero entonces mi pregunta es, ¿te vas a salvar? No, porque le dice la palabra de Dios,
Toda persona que recibe a Jesucristo como su único y Señor, ese versículo no se nos puede olvidar, porque a pesar de que hay buenas obras, no hay una salvación. ¿Cuál es la mejor respuesta para esas personas que siempre se le acercan a uno, que dicen que no toma, que no hacen lo malo, que no hacen nada malo? La mejor respuesta es conviértete. Esa es la mejor respuesta. Que se convierta, porque si no hace nada malo, entonces entrégale tu vida a Cristo y será salvo, ¿verdad? Porque está perfecto. Si no hace nada malo, está perfecto. Pastora? Entonces que se convierta para que ya Dios le perdone los pecados. Sí, pueden hacer obras, pero si no reciben la salvación a través de Jesucristo, No. nadie va al Padre si no es a través de Él. De hecho, por los judíos tiene que Jesús venir por ellos, ¿verdad? Cuando venga el anticristo, se siente en el templo, venga Jesús con la iglesia a pelear por Israel, ahí van a recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador, porque todavía muchos de ellos no han creído que Jesús fue el enviado, todavía lo están esperando. Todavía está la puerta ahí en Jerusalén donde va a entrar el Mesías, que ellos dicen. Así es. Nada, para ir terminando, ¿tienen ustedes alguna cosa que quieran agregar antes que finalicemos? Bueno, yo les solto a todas las personas que van a estar viendo este contenido que se enfoquen en la Biblia, que lean la Biblia para que nadie lo engañe. Porque el único que salva es Jesucristo. Usted puede hacer cualquier obra, pero si no le entrega su vida a Jesucristo, su obra va a ser muerta. Sí, yo también quería recalcar la importancia del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que hay un versículo donde dice de que el que tiene el Espíritu Santo no tiene necesidad que nadie le enseñe? No quiere decir que usted no va a leer la palabra, que no va a tomar un estudio bíblico, no, sino que el Espíritu Santo le revela las cosas. Hay gente que yo conozco que no saben, ancianas que no saben ni leer ni escribir, y el Espíritu Santo les revela, les revela la misma palabra. Ellos la ven, la escuchan, y a veces cuando usted habla con esas personas tienen el conocimiento y no porque saben leer. El mismo Espíritu Santo dice, enseña las cosas. Por eso dice que no tenemos que tener temor de lo que vamos a hablar, sino que Él nos va a revelar, nos va a enseñar qué poder hablar. Obviamente hay que invitarles a leer la palabra, a conocer, porque dice que por falta de conocimiento también el pueblo perece, pero es importante tener al Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto diciéndole que cuando usted recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, también dice que viene el don del Espíritu Santo en el paquete de bienvenida. O sea, recibe a Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fue el primer mensaje evangelístico que predicó el apóstol Pedro después del Pentecostés en el libro de los Hechos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que está con nosotros, que nos revela, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y es importante hablar de esa persona. Espero que en estos temas que van a venir vaya un tema a tocar lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a culminar con este podcast y vamos a darle ese privilegio a la hermana María Dolores para que nos cierre la reunión. Bueno, gracias por escucharnos. Recuerden seguir en nuestros canales y nuestras redes sociales. De verdad que es un gusto estar aquí. Esto lo hacemos para Cristo y para que cualquier persona, si tiene alguna duda, lo puedan escribir en los comentarios. Y recordemos que esto es para la obra y la gloria de Dios. Amén. No queremos recalcar ninguna cosa de denominación o cosas así, sino que todo es meramente palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en el próximo programa. Un minutito. Qué bueno lo que ella dijo, perdón, porque sería una buena conclusión de decirle a la gente que no queremos criticarle ninguna religión. Porque la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 55 que el brazo de Jehová todavía no se ha cortado y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, quien tendrá de él misericordia. Siempre el brazo de Jehová está extendido para salvar toda aquella persona que venga a los pies de él. ¿Verdad? No queremos dañar su enseñanza, su credo, pero es necesario decir la verdad, como dijo el hermano Antonio, ¿verdad?
que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. y la vida. Lo dice la palabra, pero el hermano tocó ese versículo. Amén. Gracias, hermano Bendiciones. Wildani, por permitirnos, ¿verdad?, a través de esta red que usted, pues, Dios le ha puesto en su corazón traer hacia la iglesia. La tumba está vacía y yo sé que va a ser de mucha bendición porque, ¿verdad?, lo poco que podemos expresarnos, que sea para edificación del oyente. Amén. De eso es que se trata al final del día, realmente. Pues nada, si ha llegado al final de este video, les agradecemos y les deseamos que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios les bendiga y les acompañe en todo momento, en todo lugar, donde quiera que se encuentren, aquí en Canadá o en cualquier parte del mundo. Amén. Amén. Amén.